distintas lecturas. Ambas lecturas aparecen en este libro, porque es claro que en este gran continente cristiano y en este gran continente español, yo suelo decir que la historia de España, y hablo desde esta fundación y desde este centro tan importante para ello como es la Casa de América, la historia de España se acelera en 1492. Es el momento como que el pulso de la historia se acelera. Yo no creo en el catastrofismo de creer que hay determinados momentos en los que todo cambia, pero sí creo que hay momentos en los que el pulso de un país, de un estado o de una nación se acelera, y uno es claro en 1492, como otro claro es 1808. Todo lo que va a venir a partir de 1808 va a ser distinto de lo anterior, y es tan claro que un pueblo que se va a manifestar soberano a lo largo del siglo XIX y se va a definir una serie de constituciones tiene poco que ver con el régimen anterior o con la sociedad anterior típica de lo que llamamos los historiadores antiguos régimen. Pues en este sentido también el historiar la Iglesia y América me parece diríamos un éxito seguro para el autor. Yo que también estoy, no solo me dedico a presentar libros de amigos, sino también a ir a tesis doctorales. Bueno, pues yo suelo decir que cuando enjuiciamos una tesis doctoral, el hecho de ya presentar un bonito tema, un buen asunto de investigación es ya parte de una buena nota. Yo no le voy a calificar a Ignacio porque ya está súper calificado, y sería por mi parte una petulancia enorme ponerle una nota a un trabajo magnífico. No soy yo quien ya pone notas, siempre he sido muy benévolo además a la hora de poner notas, o sea que no tendría cifras. Me ha extrañado que en televisión ha aparecido una señora que pues un profesor le había estropeado el expediente. Es el expediente más brillante de España, y pues tenía 39 matrículas en la carrera de exactas o de matemáticas o como se llame, y tenía 3 asignaturas que tenía excelente, o no sé cómo lo llaman ahora, pero no tenía matrícula. Y la pobre chica pues ha confesado, pues no, es de esos profesores que dicen que la matrícula es para Dios, o esas bobadas que dicen algunos profesores, ¿no? El 9 es para el alumno y el 10 es para Dios. Bueno, pues efectivamente, no, yo no tendría ya ni matrícula de honor porque está muy por encima de mi capacidad de admiración. Hace un trabajo que efectivamente se la merece. Y además yo creo que es un trabajo que nos viene bien a la profesión de historiador. Yo creo que enaltece la profesión de historiador en un momento polémico, como ven ustedes, en el cual la profesión de historiador a veces está en entredicho. Recuerden ustedes lo que está pasando en esta semana con determinados textos procedentes de determinada institución. Por eso, porque yo creo que efectivamente la historia que tal como la plantea aquí, y lo digo, le dejo a él que hable de nuestro Pérez Serantes y de Castro y compañía, porque yo me quiero elevar un poco también a este oficio de historiador, que es el que a nosotros nos corresponde, y que yo creo que obras como la de Ignacio Uría enaltece nuestro oficio de historiador. Pero entiendo también inmediatamente que haremos bien en declinar toda arrogancia, por supuesto, ni hinchar el pecho, ni por supuesto mucho menos alzar el brazo, sino asumir en cambio el conocido pensamiento que empleamos mucho los historiadores de Bernardo de Chartres, que él esbozara en el siglo XII cuando decía: somos enanos, hombres de gigantes, y si acertamos a ver más lejos, no es porque nuestra vista sea más aguda, sino porque ellos, los gigantes, nos alzan sobre su estatura gigantesca. Efectivamente, tú has visto más lejos porque tu profesión, este gigante de tu profesión, te ha llevado a poder ver no solo de la Iglesia, sino de la política, de las relaciones de la Iglesia con la política, del compromiso de la Iglesia con la política, que la ha llevado, como digo, y como sabemos muy bien, a determinadas actitudes, incluso guerrilleras, en ese continente tan sacrificado y tan querido y tan nuestro. Yo no quiero entretenerme más, puesto que el protagonista es Ignacio Uría, pero sí quiero recordar en estos momentos, y puesto que yo creo en la palabra y en la palabra bella, como él ha demostrado en su libro, que para hacer investigación y para transmitirla no hace falta
ser abstruso, sino al contrario, hay que buscar el vínculo de comunicación que es nuestra bella lengua que Dámaso Alonso cantara, lengua de Santa Teresa, de Juan de la Cruz, hermanos en la lengua, nuestra heredad, esta lengua que hablamos, oh belleza, y esta lengua que hablamos y que hablan también este continente americano, que con tal pasión, no exenta la razón, hay que tener pasión, pero hay que tener razón también, pues ha historiado Ignacio. Y yo para terminar sí quiero decir que quizás a él en este día emocionante ha triunfado en Madrid, que debe ser como para los toreros triunfar en la maestranza. Bueno, esto pues yo creo que quizá le pueda parecer excesivo, pero no, acéptalo. Yo recuerdo cuando el Cordelia del primer acto del Rey Lear de Shakespeare decía: no puedo elevar mi corazón hasta mis labios, en buena medida para expresar la emoción que puede sentir, yo siento también ante el aplauso que le vais a dar a Ignacio, pero sí quizá con palabras más sencillas, como son las de Garcilaso, cuando dice: escrito está en mi alma vuestro gesto, el de acompañarle a la hora de presentar un magnífico libro, y yo creo, podemos decir ya, el de cumplir el deseo que no alcanzó el Dante del inicio del canto 25 del Paraíso, de su Divina Comedia, aquel deseo que expresó el poeta toscano, que la vivió en buena medida para soñar que algún día, decía Dante, con la voz alterada por la edad y ya blanco los cabellos, ninguna de las dos condiciones las tenemos aquí en Ignacio, volveré a mi tierra y en la misma fuente en que fui bautizado, decía Dante, recibiré los laureles de poeta. Hoy y aquí, si no los de poeta, pues sí, los de buen escritor, alcanzas con este libro ciertamente los laureles de historiador. Muchas gracias. Me va a permitir de todas maneras hacer una pequeña observación como editor. Nosotros solo publicamos historias que tengan investigación detrás. Precisamente porque hay demasiada historia sin investigación detrás, demasiada historieta, demasiada ideología, poca investigación, poco criterio en el que se perciba la centralidad de la libertad, y por tanto de la pasión, de los aciertos, de los errores, de la libertad, del protagonismo del ser humano concreto, que en este caso es el mismo precedente, a través del cual se entiende pues, que la historia, que la política, etc., no es el resultado de mecanismos ciegos de la historia, sino en definitiva de la responsabilidad y la libertad de personas que se han jugado la vida en momentos determinantes, que han aceptado, que se han equivocado, pero de los cuales depende muchas veces el destino de naciones enteras, ¿no? Como ha dicho muy bien Jorge Moragas. Si no hubiera investigación detrás, este libro se nos hubiera caído en las manos al día siguiente, a pesar de los buenos presentadores y los buenos padrinos que tenía para llegar a la editorial, que conocemos por varios lados. Sin embargo, como es precisamente un precioso trabajo de investigación, además bien escrito, además bien contado, porque no se trata solamente de investigación en el sentido de libros exclusivamente para eruditos, exclusivamente, digamos, para el mundo del Consejo Superior de Investigación Científica, sino justamente escrito para poder ser leído, pero con toda la carga que tiene trabajado detrás unos cuantos años en serio sobre ello, y nos ha descubierto cantidad de cosas, como ahora has contado hace un momento, cantidad de cosas nuevas que hemos descubierto de la historia de Cuba, para los que hemos leído la historia de la Revolución Cubana desde muchos puntos de vista a lo largo de los últimos 50 años. Este libro descubre realmente historias nuevas dentro de la historia. Interesante la apreciación de la importancia de la historia de la Iglesia dentro de la historia, ¿vale? Porque es otra de las pasiones editoriales que quien conozca el catálogo de ediciones de Encuentro puede reconocer con facilidad. Tiene la palabra Ignacio Uría, a quien vamos a escuchar con atención.
José Miguel. Muchas gracias, en primer lugar, a todos ustedes por asistir a esta presentación en Madrid, teniendo muchísimas oportunidades, no solo de tipo cultural, ¿no? Los que hemos hecho la gira de provincias, Fernando y yo, que hemos ya estado en algunas presentaciones, y te lo agradezco una vez más, Fernando, sabemos pues que siempre es un pequeño esfuerzo acudir a este tipo de actos. La Casa de América, como siempre, se lo agradezco también de manera expresa por su generosidad y por su profesionalidad para albergar esta presentación. Yo tenía especial interés en que fuese aquí, en otra ocasión ya he presentado otro libro y me parecía que no por mí, sino por Enrique Pérez Serantes, una persona que tuvo sus amores divididos entre España y Cuba, pues creo que era el mejor marco para presentar esta biografía. A José Miguel quiero agradecerle la confianza que la editorial Encuentro, que Ediciones Encuentro, depositó en el libro, antes incluso de haber ganado el premio, lo que para mí fue más satisfactorio, ¿no? Y ya que está también José Luis Martínez, presidente del Ateneo, la satisfacción fue doble. José Luis, cuando, sin que ellos supieran, esto quiero aclararlo, que yo era de Gijón, me llamaron diciéndome: ¿ha sido usted galardonado con el premio? ¿Es usted vasco, verdad? Por el apellido. No, pues no. Le dije a Gonzalo Anes: no, soy asturiano, soy de Gijón. Entonces dice: no sé cómo vamos a explicar esto, va a parecer que el premio... pero mi mujer, que está aquí presente, sabe bien que cuando se supo quiénes eran los miembros del jurado, yo le dije: Elena, creo que me he pasado de frenada, ¿no? Al final, la vida, pues te da estas satisfacciones, Dios te da estas satisfacciones, y satisfacciones también tener aquí con nosotros a Jorge Moragas, que, siempre, Jorge, yo desde que te conozco, pues te has caracterizado por una defensa, además, especialmente en el caso de Cuba, ¿no? Por la defensa de la democracia en Cuba, de los derechos humanos en Cuba, y esa pasión en la defensa de la actuación de la disidencia cubana te ha llevado incluso a ser expulsado hace un tiempo, hace unos años, ser expulsado de Cuba precisamente por intentar contactar con esa oposición, ¿no? Bueno, por último, para mí ha sido un placer, en primer lugar personal, conocer a Fernando García de Cortázar, aunque luego hemos descubierto muchos vínculos comunes. Yo soy antiguo alumno de los jesuitas durante muchos años y además ejerciente, no solo pasé por el colegio de los jesuitas de Gijón, sino que el colegio también pasó por mí. Creo que algo me ha dejado, y la prueba es que hay algunos compañeros de colegio que están aquí hoy, y que también les agradezco el que hayan venido, ¿no? Con este libro yo no pretendo contar una historia de buenos y malos. No he querido tampoco hacer una geografía de Enrique Pérez Serantes, porque Enrique Pérez Serantes no la necesita. Sí que he intentado dar respuesta a algunas preguntas que desde bien joven me asaltaron, ¿no? Como asturiano y como nieto de un emigrante, Joaquín Rodríguez, que estuvo casi 4 décadas en Cuba y que hizo una modesta fortuna que le permitió volver a España y casarse. Cuba ha sido un lugar común en la historia de mi familia. Y también la Revolución Cubana, porque en Asturias, como todos es bien sabido, a pesar de las últimas turbulencias políticas que han ocurrido en el panorama asturiano, la Revolución Cubana siempre ha mantenido, hasta fechas muy recientes, una aureola legendaria. Lo que pasaba es que no cuadraba lo que yo oía contar a mi abuelo cuando yo era un crío o un adolescente con los halagos que despertaba la Revolución Cubana, Fidel y el Che Guevara. Después, por circunstancias de la vida, también tengo otros vínculos familiares con la isla que reforzaron, procedentes de mi esposa, que reforzaron ese interés por Cuba. Y el momento definitivo fue el viaje de Juan Pablo II del año 98, cuando
Pedro Meurice, Monseñor Meurice, que fue obispo de Santiago de Cuba desde 1971 hasta 2006, continuador de la labor de Pérez Serantes. El día antes de la bienvenida a Juan Pablo II en Santiago, me dijo: aquí lo que está sin contar, Nacho, es la historia del hombre más importante de la Iglesia cubana en el siglo XX. Bueno, que tiene una vocación de historiador. La siguiente pregunta que hace es: ¿quién tiene la llave de los archivos? Y la llave de los archivos la tenía él. Y me dijo: llevan cerrados desde que él murió en el año 68, un 18 de abril, que es el día también de mi cumpleaños. Entonces, el que crea en la providencia verá en eso un guiño en el que a mí me gusta a veces, en el que a mí me gusta pensar, y el que no, pues simplemente una casualidad. En cualquiera de los dos casos, ambas explicaciones son legítimas. La vida de Pérez Serantes me pareció, por las primeras conversaciones, tan apasionante que me ofrecí, ¿no? Me ofrecí cual meritorio a estudiar, a ver qué papeles había, a ver qué posibilidad de recuperar la figura de una persona que, conforme uno se va adentrando en su vida, es más fascinante. Nace en Tui en 1883, como ya ha señalado Jorge Moragas, en una familia humilde. Su padre era guardia civil, familia de campesinos. Pronto descubre una incipiente vocación sacerdotal, nunca exenta de una preocupación social muy fuerte, quizá por su propio origen familiar, y que le lleva desde los primeros años de su vida a denunciar la dura situación de los obreros y de los jornaleros y de los guajiros, al final los campesinos cubanos. Monseñor Enrique Pérez Serantes no fue un oportunista. Algunos también lo calificaron de político con sotana. Para cierta parte del catolicismo cubano fue un referente ineludible hasta que el régimen y Fidel Castro decidió seguir unos derroteros por los que había jurado no entrar nunca. Enrique Pérez Serantes tiene una vida llena de pasión, llena de entrega a los demás, también de errores, por un interés y por una inclinación hacia la política en la que él consideraba que debía participar. Hay que tener en cuenta que también es la época preconciliar, por el bien de la Iglesia y por el bien de los derechos de los católicos. Yo creo que era una persona enamorada de los medios de comunicación. Desde el principio publica en diferentes diarios, el famoso diario de la Marina incluido, ¿no? El famoso diario, el ABC de Cuba, que tuvo una vida de 150 años. Enrique Pérez Serantes publicó, escribió cartas pastorales, y cuando tuvo que comprometerse con la realidad social, también lo hizo. Que tu vida coincida con un hecho tan conocido, tan estudiado posteriormente como la Revolución Cubana, hace que tengas que tomar partido. Y él tomó partido como el 99% de los cubanos, por no decir el 100%, ¿no? Se posicionó, y lo hizo porque creía que era posible hacer una revolución con Dios. Y durante un tiempo acompañó a un grupo de jóvenes, unos más idealistas que otros, unos más conspiradores que otros, pero todos en el camino de dar un vuelco a la situación en un país que tenía dos realidades muy diferentes: una urbana, desarrollada, de primer mundo, y una subdesarrollada, africana prácticamente por las condiciones en las que vivía, de tercer mundo en la zona rural. Claro, cuando esta afirmación yo la leía de autores que procedían de la Cuba castrista, pues siempre la tomas con una cierta prevención, porque dices, bueno, la historia es una cosa y la ideología es otra, y debe ser así. La historia, para ser verdadera historia, tiene que estar separada de la política, aunque luego desde la acción política haya que tener en cuenta esa investigación histórica. Bien, Enrique Pérez Serantes era plenamente consciente de todo esto, y sabía que para cambiar la vida de los cubanos, para intentar influir en el desarrollo de los acontecimientos de su país, era necesaria una revolución. Una revolución desde su óptica en la que se respetaran los derechos de los católicos, los derechos de la Iglesia, la presencia de la jerarquía en aquel momento en los medios de comunicación, los colegios, los hospitales, los asilos.
y cree encontrar en el movimiento 26 de julio la respuesta a una situación que estaba tremendamente deteriorada por la dictadura de Fulgencio Batista. Lo que ocurre después es bien conocido por todos ustedes. Sin embargo, pese a la cantidad de libros, como comentaba José Miguel Oriol, que se han escrito sobre este tema, un elemento capital y que ayuda a entender a Cuba como nación y a entenderse a los cubanos a ellos mismos es la acción de la Iglesia. Un autor cubano exiliado, como es Carlos Alberto Montaner, no precisamente católico, ¿no?, que se ha declarado agnóstico en diferentes ocasiones, señala con mucho acierto desde mi punto de vista que la participación de la Iglesia, como en otros países de América, pero en Cuba también, es consustancial a la formación de la identidad cubana. Es decir, Cuba no se puede entender sin la influencia de la Iglesia católica y fundamentalmente de los católicos, más que de la jerarquía. No era un país, como yo pensaba al principio, porque en el libro y a lo largo de la investigación a mí también se me han caído algunos de los mitos, de mis mitos personales y familiares. No era un país católico como podía serlo en los años 50 Colombia o incluso Argentina, ¿no? Y de hecho la propia Iglesia católica le dice al embajador de Estados Unidos que ellos no pueden tumbar al gobierno por sí solos, cosa que sí podrían haber hecho en Argentina o en Colombia, ¿no? En Argentina con el caso de Perón. Pérez Serantes también era consciente de eso y por ese preciso razonamiento quiso que los católicos participaran en el movimiento revolucionario y lo hicieron de manera mayoritaria, a pesar de que posteriormente el régimen, la historiografía cubana y europea haya tratado de difuminar de manera interesada, desde mi punto de vista, la presencia del catolicismo en la génesis de la revolución. En Miami, cuando decía la presentación de este libro, y Madrid siempre será una plaza importante para hablar de Cuba, pero hablar en Miami a los cubanos de su propia historia es suicida. Lo que ocurre es que uno se da cuenta cuando ha conseguido salir con vida de ahí. Una señora al final se me acercó y me comentó y me hizo el mejor halago que he recibido en las presentaciones que ha habido del libro, porque me decía, mire, me alegro de que haya escrito usted un libro en el que no da su opinión. Y yo eso es lo que he intentado, aportar parte de la verdad, de aquella verdad en la que participó la Iglesia Católica a través de documentos. Y en segundo plano, a través del testimonio de personas destacadísimas que convivieron con Enrique Pérez Serantes o con el propio Fidel Castro, como su hermana Juana Castro, Juanita, hoy día exiliada desde mediados de los años 60, como su primera esposa, Mirta Díaz Balar, que vive aquí en Madrid, entre Madrid y Cuba, y de personas que hasta este momento no habían querido hablar de su experiencia personal durante aquellos años previos a la revolución, en los que todo el mundo, en mayor o menor medida, salvo los batistianos más convencidos, todo el mundo apoyó a Fidel Castro. Pero esos testimonios son secundarios. Lo realmente importante es la gran cantidad de documentos que cuando uno comienza tampoco sabe con cuánto se va a encontrar, de los archivos personales de Enrique Pérez Serantes que me brindó a estudiar don Pedro Meurice, ahora en Miami recuperándose de un problema de médula bastante serio, pero que gracias a Dios ha podido ver, tiene en sus manos ya el libro, unos archivos en Cuba, eclesiásticos y personales de Enrique Pérez Serantes, toda la correspondencia norteamericana de los cónsules en Cuba y de los embajadores de Norteamérica hasta el año 61, relacionadas con Enrique Pérez Serantes y con el papel de la Iglesia Católica, informes que fueron analizados incluso por Eisenhower y por Kennedy más tarde, porque las pastorales de este arzobispo, en el momento en el que se da el giro revolucionario, son la única voz discordante en una sociedad que había ya nacionalizado todos los medios de comunicación y en el que la Iglesia tenía vetada el acceso a los medios estatales y solo las pastorales de los arzobispos eran el único medio en el que podían comunicarse con sus fieles. Ya digo,
documentación de Estados Unidos, de los archivos nacionales y de la Universidad de Georgetown, donde estuve haciendo parte de la investigación, y también aquí del Archivo General de la Administración, siguiendo la estela que marcó Manuel de Paz, el gran historiador canario, especialista en la relación entre Cuba y la España franquista. También toda la documentación, sobre todo del embajador, que algunos de ustedes recordarán, Juan Pablo Logendio, que terminó siendo embajador en Roma cuando murió en el año 73 ante la Santa Sede, y ver qué decían ellos sobre la situación de Cuba. Desde la óptica de un católico como era Logendio, desde la óptica de un embajador estadounidense como fueron los dos últimos, protestantes, miembros de una potencia mundial, de un país que no era una potencia ya, España, pero que tenía una gran influencia sobre Cuba, y tratar de dejar a los papeles que hablar, no dirigirlos, incluso dejando por el camino prejuicios críticos con la revolución en algunos casos, críticos con la propia Iglesia en otros casos, descubrir la magnánima actuación de católicos anónimos que murieron por defender su fe en Cuba, de otros que legítimamente se exiliaron y nunca más volvieron a su país, con el riesgo y con el peligro cierto que sospechaban y que luego se confirmó de que ese éxodo iba a debilitar a la oposición a la revolución y también a la Iglesia Católica, y todo eso hacerlo a través de una figura imponente, con extraordinarios aciertos pastorales y también políticos, y que también con errores que los tuvo y que yo no he tratado ni de difuminar ni de justificar, pero sí de darle al lector, darle a todos ustedes la clave para entender por qué las cosas sucedieron como sucedieron, al menos entre aquellas personas que estaban cercanas a la Iglesia Católica y que querían, al igual que los revolucionarios marxistas, una sociedad nueva. Lo que ocurre es que lo que en principio parecía que iba a ser un modelo parlamentario, liberal, el que prometió Fidel Castro, poco a poco se fue tornando en otra cosa diferente, en una dictadura, en este caso de corte marxista totalitario, que pervive hasta hoy en un partido. En este aspecto, y con esto termino, creo que merece la pena el esfuerzo inicial de leer la biografía de Enrique Pérez Serantes, porque realmente la investigación, el que más he disfrutado con ella he sido yo. Hay de todo: políticos, espías, traiciones, tráfico de armas, de influencias, por supuesto, eso es inevitable, y el papel de una iglesia que en ocasiones va más allá del que tiene encomendado, y a la que he intentado no juzgar, porque la situación en Cuba en aquel momento, como bien señaló Enrique Pérez Serantes al final de su vida, cuando le decían: monseñor, usted salvó la vida de Fidel Castro en el año 53, literalmente salió a la loma a buscarle, encabezando un grupo de búsqueda de Fidel y de sus compañeros para que no se les aplicara el estatuto militar por haber asaltado un cuartel y que no lo fusilaran. Dice, cuando vio lo que ocurría después, ¿qué pensó, ¿no? Ese dolor que él llevaba dentro, dijo, bueno, yo me limité a cumplir mi función de salvar la vida de unos jóvenes que habían cometido un terrible error y evitar que los mataran y que los juzgaran con todos los derechos. Lo que vino después es muy duro y parte de esa historia está todavía por descubrir y por investigar. Ojalá que cuando la situación en el país cambie y se pueda acceder a archivos a los que hoy día no es posible acceder del Estado cubano, es la única pata que falta en esta investigación, pero evidentemente a mí no me dejaron ver esos archivos. Ese día podremos dar por terminada, por terminada, nunca está terminada la investigación histórica, pero por bien perfilada, por bien aquilatada, la historia de un suceso extraordinario, romántico, en el que muchos pusieron sus esperanzas y que al final viene a ser la
la historia de la humanidad y la historia de los